Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Franco, integrante del Laboratorio de Física Electrónica, tutor Daniel Orlando Monguí Rojas. Bueno, acerca de mi sustentación de preparación de reporte de informe de tareas en laboratorio, este es el formato indicativo de física electrónica, en el cual pues quedó como anexo uno plantilla, en el cual voy a explicar la práctica de la sesión uno de las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff en circuitos con un protoboard. Vamos a ver acerca del anexo, la práctica de conceptos básicos de circuitos de leyes de Kirchhoff. Esa fue la sustentación del sábado. Hoy estamos a 10 del 09 del 23. El sábado 9, ayer, fue la práctica laboratorio, donde se comprende el uso del multímetro para medir las magnitudes eléctricas como resistencia, corriente o voltaje, la intensidad por parte de circuitos, en donde utilizamos pues las resistencias eh, para comprender pues el modo correcto de usar el protoboard y la comprobación de leyes de Kirchhoff mediante los montajes. Pues se hizo la contextualización, entonces primero pues desarrollamos, teniendo claro los conceptos abordados durante la unidad uno, pues se desarrolló la práctica del estudiante. Llevamos los elementos de baterías, cables UTP para realizar las pruebas, multímetro, cortafríos, R1, R2 de 500 ohmios, 670 ohmios. Bueno, en la tabla 1, bueno, hay que tener en cuenta la lista de materiales. Sabemos que hay 5 estudiantes conformando un grupo. Valores de resistencia. Bueno, con ayuda del tutor o con la asignación de los estudiantes de acuerdo a los colores de resistencia, pues poder medir las resistencias, los voltajes y la corriente, posteriormente pues realizar las 5 valoraciones aleatorias, ¿no? De resistencia, o sea, resistencia 1, 2 y 3, y llenar pues o consolidar la tabla 2. Las resistencias pues va hasta E, primer dígito, segundo dígito, factor multiplicativo. Ya sabemos que el factor multiplicativo es el por 10, que es en nomenclatura matemática o física. Ya sabemos que ya la tolerancia es el color indicativo el tipo de colores o de código de colores que existe para poder identificar el numeral, ¿sí? Entonces, en este caso no se pondría el número, sino se pone la referencia al color, digamos, si es dorado, si es naranja, si es rojo, ¿sí? El valor nominal, ya miramos si es en ohmios, si es en K ohmios, valor de medida, podríamos ya colocarlo en valor de medida, el valor del porcentaje o el valor de medidas descontándolo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el porcentaje de error siempre va a ser por el 100%. Hay fórmulas en las cuales pues tienen valor nominal, un valor de error, un valor de ecuación. Hay en diferentes leyes como la de Kirchhoff o la ley de Ohm, existe la referencia de la ley, en la cual pues se encuentra la intensidad igual a pues al volumen o a la intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, valorizando esta tabla de resistencias, vamos a pasar acá al informe. Bueno, yo hoy realicé la práctica individual con componente práctico ahí asistiendo con los debidos compañeros. En esta sesión se consta de conceptos aprendidos de la unidad uno mediante el montaje de toma de mediciones y construcción de circuitos. En esto, bueno, se aprendió a medir los valores o la resistencia, a tomar medidas, tanto los voltajes como corrientes.
Entonces podemos ver que la palabra clave es práctica, corriente continua, voltaje, corriente eléctrica, malla, nodo, resistencias y circuitos. Bueno, ahí viene la introducción, vemos los objetivos, el objetivo, bueno, ya en específico, la ley de Kirchhoff, ya vemos que la suma de n de k igual a 1 en B o en V de K es igual a la suma de ¿qué? De los diferentes voltajes o los diferentes, podemos decir, el voltaje 1 o voltaje 2 voltaje 3 la suma de los voltajes es igual a cero, indicando pues que n voltajes pues puede dar un resultado sumado, ¿no? De igual manera, pues la corriente de voltajes también puede ser compleja de otra manera, pues puede ser la suma de K igual a 1 en N, pues es pues la suma de voltajes K o N veces igual a cero, donde los valores bueno, los valores de resistencia con ayuda del componente práctico podemos diferenciar los cuatro lados, podemos ver estos son ya las resistencias o podemos indicar como el proceso de evaluativo de cada indicador de color. Entonces, yo lo que hice fue especificarlo, que cada parte de color, qué significa para poder dar con el número o con el indicativo. Digamos, si el color pertenece al negro es un cero, el marrón 1, el rojo 2, el naranja 3, el amarillo 4. Entonces son indicativos que, digamos, en la tabla que vimos anteriormente, puede dar indicativos de primer dígito, segundo dígito, de acuerdo a la resistencia, ¿sí? Entonces, sigamos la resistencia al hacer un circuito paralelo o un circuito en serie, podemos levantar una pata indicando o una pata de la resistencia donde indique un punto de serie. Entonces, ¿en dónde? Pues en el protoboard, ¿no? Indica pues de acuerdo a la fase neutro, la fase tierra, indican en los puntos de medición cuál sería el primer número, el segundo número, pero nos enfocamos más en la tabla de colores. Por eso es que se encuentra la evidencia, ¿no? Acá podemos ver la evidencia de laboratorio, podemos ver las mediciones de protoboard y cómo realizamos la prueba, ¿no? Acá las mediciones en el multímetro, ¿sí? Vemos pues el circuito en serie, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, si es positivo o negativo en voltios. O sea, son 9 voltios que esa sería la prueba de laboratorio que indica, digamos, la parte específica. ¿Qué sería la parte específica en este lado? Pues podría indicar el, el transitor, digamos, la batería. En este caso, pues se utiliza una pila, digamos, de 9 voltios, indicando el laboratorio. Voy a explicar por aquí, tabla 2. Mira, sería 9 voltios la pila, indicando el laboratorio utilizando el multímetro, pues vemos las resistencias equivalentes de los circuitos. Podemos hacer valor medido y valor teórico. El valor medido, pues el valor indicativo o el valor que expresa en el multímetro. Ya el valor teórico es el que donde uno utiliza las fórmulas para poder dar con los valores de resistencia 1, 2 y 3. La magnitud de la corriente, lo mismo, la magnitud de corriente malla, magnitud de corriente malla, magnitud y valor, resistencia equivalente y resistencia equivalente en ohmios. Entonces ya vienen las preguntas de profundización del circuito de serie. Entonces, acá vemos las resistencias. Esta es equivalente resistencia que se realizó. Acá vemos la parte del tipo de circuito de la tabla 3 de datos de comparación de valor de medida y valor teórico de circuito de series, pero ya completo con las mediciones indicadas en el laboratorio. Vemos las resistencias, vemos los valores de magnitudes, voltajes, el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 en resistencias, magnitudes, el valor de magnitud y vemos las preguntas de profundización del circuito de serie. ¿Qué pasa con las caídas de tensión en las demás resistencias si aumenta el valor de resistencias en R2?
pues si la resistencia aumenta, por consiguiente, pues aumenta el desgaste de fuerza. Es decir, pues la caída de tensión digamos, la caída de tensión podría dar producir un conductor donde viene una determinada relación que existe entre resistencias entre las que ofrece la corriente. Los valores teóricos y medidos difieren. De ser así, ¿cuál cree usted que sea la razón? Si difiere, no, dice no por mucho, pero sí, bueno, pues sí se ve una pequeña diferencia. Esto puede ser causa de muchas cosas, por ejemplo, que pues la corriente o el voltaje nunca es totalmente estable en medidas como el multímetro o también por el movimiento que uno tiene al manipular la resistencia, entre otras, ¿sí? Bueno, la otra pregunta es, después de medir el voltaje de las tres resistencias, acá dice calcular el potencial de resistencias de R2. Pues indicamos, ya digamos, teórico o práctico, ecuaciones de potencial valor teóricos de datos, comparación del valor de medido y el valor teórico de circuitos paralelos. Dice profundización de los circuitos paralelos. ¿Qué valores se modifican si R1 es mucho menor, al menos 10 veces que R2? Y R3, cuando la R1 es 10 veces menor que la R2 y R3, la corriente aumenta y el voltaje es más pequeño. Claro, si se desconoce que el R1, que pues si se desconecta el R1, ¿no? ¿Qué sucede si con la corriente en la resistencia R3? Pues lo que pasaría es que la corriente pasa a ¿qué? A dividir entre los demás, entre las demás, por lo que simplemente la corriente seguirá pasando a los demás elementos del circuito. ¿Varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias o el voltaje no varía? Se desconecta alguna resistencia del circuito, es la misma para todo el circuito. Bueno, el link del video, pues ahorita ya lo pondré cuando lo suba a YouTube para que me quede público. Acá vemos la tabla 2 de resistencias escogidas para la práctica, las resistencias de primer dígito, segundo dígito y factor multiplicativo. A tolerancia, vemos, se puede colocar entre 5 o se puede colocar lo que yo colocaba, 5 yo lo coloqué 5%, pero se puede colocar dorado, se puede colocar, se entiende que es 5%, se entiende que es el porcentaje de la tolerancia. El valor nominal, ya sabemos que es en ohmios, yo lo dejé en ohmios, valor medido 67,8. El porcentaje de error, ese es el tipo de porcentaje donde se calcula todo, se hace una ecuación para poder llegar al valor. Aunque el porcentaje de error es el 100%, se indica, pues se establece se cambia los valores de la ecuación por los valores numéricos y pues se hace la debida suma, división y de ahí se entrega el resultado. La tabla de resistencias, pues el circuito en serie, circuito paralelo. Utilizando el multímetro, pues acá se debe dividir cada resistencia, ¿no? Junto a las resistencias equivalentes, ¿no? Entonces, acá vemos ya las resistencias equivalentes, utilizando el multímetro, resistencias, la pila, podríamos decir resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿no? Ese es en circuito paralelo. Y entonces el circuito paralelo podemos ver la evidencia, podemos ver la tabla de magnitudes del circuito paralelo, en los voltajes, valor media y valor teórico, y ya vendrían las conclusiones, referencias bibliográficas con normas APA indicando el OBI de la parte de referencias de la UNAT, donde se obtuvo información para poder complementar el laboratorio 1. Muchas gracias. Muy buena noche.